Bueno, si les parece, vamos a comenzar la reunión de hoy. Le damos la bienvenida a todos los amigos, todos los colegas. Ya estamos en la cuarta reunión de este ciclo de jurisprudencia penal tributaria. Hoy tenemos el gusto de presentar a Andrea Giselle Fronza, que es jefa de la División Planificación de Juicios Penales de ARCA. Así que Giselle, muy bienvenida. Está reemplazando a Santiago Mosetic. Y como siempre, Graciela Manonella, que hoy no sé qué pasa, que aparece como posgrado de Derecho UBA. Bueno, entonces vamos, la mecánica ya la conocemos todos. Cada expositora va a hacer la presentación de su tema y luego entonces hacemos, como siempre, la puesta en común con todos ustedes. Así que si te parece, Giselle, podés comenzar. Sí, ahí les voy a compartir el Power. Confírmenme que se vea bien. Perfecto, perfecto. Bueno, antes que nada quería agradecerles la oportunidad de estar acá presente. La verdad que para mí es un honor formar parte de este equipo del día de hoy. Tuve la oportunidad de presentarlos en más de un seminario o congresos, tanto a vos, Humberto, como a vos, Graciela, y hoy estar acá compartiendo esto para mí es más que gratificante. Hoy les traigo tres fallos. Estos son los fallos que voy a comentar en el día de la fecha. Los tres son de la Cámara Federal de Casación Penal. Vienen de distintos tribunales inferiores y tenemos algo también del interior del país como para ver acá. Esencialmente los fallos los elegí por una cuestión de actualidad. Como saben, este ciclo hace referencia a temas de actualidad y la realidad es que cuando pensaba en precedentes relevantes y los comentaba con Humberto me decía, ya los tratamos y esto es prueba de que es más que actual lo que se trata en este ciclo. Por eso es que terminé eligiendo precedentes que fueron emitidos a lo largo de este mes. Y la elección es a título personal y como profesional que me dedico a la materia me resultaron relevantes. Sí puedo decir que toda la exposición que realice y que el análisis de los precedentes los hago desde este lugar y no como integrante del organismo, lejos de representar la posición institucional, ¿no? Del organismo en el cual hoy me desempeño. Dicho esto, les comento que, insisto, estos tres fallos son los que voy a tratar. Los tres que se encuentran debajo son fallos satélites que nos sirven tal vez para la reflexión o conectar ciertos temas. Dos son viejitos ya conocidos, tanto Vidal como Soria, pero Garro es un precedente nuevo de la Corte Suprema que, si bien no se vincula con la materia penal tributaria, sí tiene algún tipo de incidencia en relación a lo que o lo que voy a comentar a lo largo de la exposición. Les pido disculpas, pero me estoy recuperando de una gripe tremenda, así que cada tanto por ahí voy a toser. Perdón, o se me va a ir la voz. Te escucha lo más bien, Giselle. Bueno, gracias. Voy a comenzar con el primero de los precedentes. El precedente es Giovanardi, dictado por la Sala 1 de la Cámara Federal de Casación Penal el 9 de este mes, pero nos vamos a retrotraer un poquitito en el tiempo. Los hechos que se suscitan en el marco de esta causa tienen lugar como consecuencia de un grupo de contadores que en un determinado periodo fiscal, a través de sus estudios contables, asesoraban a sus clientes y realizaban una serie de maniobras tendientes a, por un lado, la evasión tributaria, en tanto generaban facturación apócrifa. Esa facturación apócrifa, como sabemos, es computada como gasto deducible en ganancias, obviamente gasto improcedente, y también como crédito fiscal improcedente en IVA. Asimismo, generaban simulaciones dolosas de pago, esto como consecuencia de declaraciones falsas de IVA, las que generaban saldos de libre disponibilidad, y asimismo mudaban sus domicilios fiscales y realizaban ciertas maniobras vinculadas a los domicilios fiscales de sus clientes para eludir los controles del organismo. Como consecuencia de estas maniobras detectadas, se los termina elevando a juicio por asociación ilícita fiscal y simulación dolosa de pago, puntualmente a los miembros de la asociación ilícita en el marco de esta causa, más allá de otras causas que se tuvieran conexidad por los clientes en particular. ¿Qué es lo que sucede? Como con posterioridad a estos hechos que les estoy relatando, surge la ley 27743 que establece la posibilidad de extinción de la acción por pago, esta moratoria que se prometía al inicio de este nuevo gobierno.
Y como consecuencia de esto se dicta el decreto reglamentario, que entiendo que sobre la constitucionalidad o no del decreto algo nos va a comentar Graciela, así que no voy a hablar mucho de ello, pero el decreto reglamentario lo que hace es extender esta posibilidad de extinción de la acción penal o aclarar que la extinción de la acción penal podía proceder también respecto de las asociaciones ilícitas fiscales, cosa que hasta el momento se encontraba muy debatido, tanto en doctrina como en jurisprudencia. Para zanjar esto, el decreto reglamentario así lo establece. ¿Qué es lo que resuelve el Tribunal Oral Criminal en lo Federal número 1 de Córdoba? Cuando se les plantea la posibilidad de extinción de la acción porque los integrantes de la asociación se adhieren a esta moratoria, cancelan las obligaciones que habían sido simuladas y solicitan la extinción tanto por la simulación como por la asociación ilícita. El Tribunal Oral de Córdoba nos va a decir que no hay ningún problema y que le hacemos lugar al planteo de sobreseimiento por simulación dolosa, pero no así al sobreseimiento por asociación ilícita fiscal, declarando inconstitucional el decreto 608 del 2024. Este decreto reglamentario. Lo que entiende el tribunal es que el Poder Ejecutivo se excede en su potestad reglamentaria al incluir al delito de asociación ilícita. ¿Por qué? Porque lo que entendía es que la norma limitaba la posibilidad de extinción a aquellas acciones que se vinculaban a obligaciones dinerarias, a obligaciones que eran susceptibles de ser canceladas, cosa que no encontraríamos, según el criterio del Tribunal Oral, en el caso de la asociación ilícita fiscal. ¿Por qué? Porque la asociación ilícita fiscal sería un delito autónomo e independiente de los hechos concretos del régimen penal tributario, estos delitos del régimen penal tributario que puedan cometer sus integrantes o que puedan coadyuvar a cometer sus integrantes. Esto es apelado tanto por la defensa como por la querella. La querella se limita a plantear que el decreto reglamentario no es inconstitucional, que no existe un motivo por el cual corresponda excluir a la asociación ilícita fiscal por el solo hecho de no estar vinculada directamente al incumplimiento de obligaciones, mucho más cuando nos encontramos ante situaciones como estas en las cuales había una clara conexidad entre la asociación ilícita y la simulación dolosa que sí tenía un contenido económico que había sido cancelado. Esto llega un año atrás a la Sala 1 de la Cámara Federal de Casación Penal. El 24 de junio del 2025 la Cámara se expide con el voto de Petrone y la adhesión del doctor Barrueta Beña, que particularmente, perdón, me faltó comentar que la defensa, si bien sostiene también esto mismo que planteaba la querella, lo que le agrega de dato de color y que nos sirve para el fallo de la Cámara es que el único fundamento que tuvo el Tribunal Oral de Córdoba para no hacer lugar al sobreseimiento fue la declaración de inconstitucionalidad del decreto, pero que no tuvo en consideración que al haberse extinguido el delito fin, al haberse extinguido la simulación dolosa de pago, no existía, no se podía considerar configurado o acreditado el requisito de habitualidad de la asociación ilícita fiscal, que lo vaciaba de contenido fáctico y jurídico al delito de asociación ilícita fiscal. En tanto, para la defensa, si bien era un delito autónomo, no era independiente de los hechos cometidos por la asociación ilícita. Y esto es lo que en el voto mayoritario de la Sala 1 en el 2025 se hace lugar y se recoge. El doctor Petrone, haciendo referencia al precedente Roses, que es un precedente que ya conocemos del 2020, también de la Cámara Federal de Casación Penal, nos va a hacer referencia a que el delito de asociación ilícita fiscal exige la constatación de la comisión de estos delitos fines, que no basta con esta predicción a priorística de la posible comisión de hechos delictuales por parte de la organización, que no basta con conformar una asociación ilícita, que es necesario que esté destinada a la ejecución habitual de delitos tributarios y que en la medida en que esto no puede ser probado, no podemos considerar que se satisfacen los elementos típicos de la figura de asociación ilícita fiscal. Léase que la asociación ilícita fiscal es autónoma, pero no independiente de los hechos ilícitos que pudieran cometer sus integrantes. Estos hechos que los aglutinan necesariamente tienen que constituir delitos fiscales en los términos del régimen penal tributario. Esto en Roses se planteó en función de un incremento de los umbrales de punición, ¿sí? En los términos de las típicas actualizaciones monetarias de las que solemos hablar en materia penal tributaria, acá se está planteando en el caso de extinción de la acción por pago de los delitos fines. Si se quiere,
lo que está sobrevolando sobre esto y que no se expiden, pero es un planteo que se podría llegar a analizar, es cuál es el efecto que tiene la adhesión a una moratoria respecto de estos delitos. ¿Sí? La adhesión a la moratoria hace desaparecer el contenido de ilicitud del delito fin y por eso es que entonces podríamos hablar de que no existieron delitos, que no se cometieron delitos. Esto es lo que la Cámara estaría queriéndonos decir en el 2025, ¿no? O lo que queda, lo que se deja entrever. Lo que hace es remitirlo nuevamente la causa al Tribunal Oral de Córdoba para que dicte una nueva sentencia con estos fundamentos, siguiendo estos lineamientos. El Tribunal Oral le hace caso, leal y total acatamiento, dicta un fallo citando textual lo que la Cámara le había ordenado que dijera. Como consecuencia de esto, viene el Ministerio Público Fiscal y la querella y presentan un nuevo recurso planteando que se estaba desnaturalizando a la figura, que se estaba realizando una interpretación errónea de la asociación ilícita fiscal, de su figura y de sus exigencias típicas, desde el momento en el que se estaba planteando que era un delito autónomo, pero no independiente de los delitos que se pudieran cometer en el marco de esta asociación ilícita fiscal, ¿no? Y lo que plantean tanto el Ministerio Público Fiscal como la querella en este nuevo recurso es que la habitualidad lo que exige es un propósito de continuidad en el tiempo, ¿sí? Que la reiteración de los hechos sea una cuestión de intención, no que deba efectivamente acreditarse la comisión de estos delitos para recién considerar configurado el delito de asociación ilícita fiscal. Todo este derrotero judicial nos lleva a el fallo que les quiero comentar hoy, emitido por, como les digo, la Sala 1, nuevamente la Sala 1, pero con una nueva integración, tenemos nuevos integrantes, nueva conformación. Acá quien va a liderar el voto va a ser el doctor Hornos y va a adherir el juez Carbajo a su voto, y solo en disidencia lo vamos a tener al juez Barroetaveña. Y en este caso van a dejar de lado el precedente Roses, van a dejar de lado lo que se había dictado en primera instancia un año atrás, y van a considerar que lo relevante en el materia de la asociación ilícita fiscal es la finalidad de la organización de cometer hechos delictivos, pero que estos hechos delictivos resultan independientes de la asociación al punto tal que terminan concurriendo de manera real con el delito de asociación ilícita fiscal, algo que, como yo les comenté, al momento de elevar a juicio, esto era lo que sucedía. Teníamos por un lado la asociación ilícita fiscal y por otro lado concurriendo de forma real a los delitos de simulación dolosa de pago, y que entonces el elemento típico lo iba a constituir esta pluralidad de planes delictivos, no hechos delictivos, que el elemento típico no exige la comisión. ¿Sí? No nos encontramos dentro de la figura típica de asociación ilícita fiscal con la exigencia de la comisión de hechos delictivos, sino con la pluralidad de planes delictivos, y que obviamente es necesario un acuerdo estable, cohesionado y organizado con ese fin. Finalmente, la Cámara va a tener que expedirse en relación a la Ley 27743 y la posibilidad de las asociaciones ilícitas de extinguir la acción penal, ¿no? Porque hasta el momento se había considerado que sí, era procedente. Ahora dicen, bueno, no se expresan sobre la constitucionalidad o no del decreto porque no es algo que estaba siendo tratado, lo dan por constitucional. Pero lo que analizan es que el decreto solamente autoriza la posibilidad de extinguir la acción penal en aquellos casos en los cuales la figura se vincule con obligaciones tributarias que se encuentren incluidas en el régimen, ya sea a través de su regularización o de cancelación, o porque han sido canceladas con anterioridad. Y que puntualmente en este caso traído a conocimiento, las conductas que se les imputaban a estos sujetos, a esta banda de contadores, no podía vincularse, o no podía decirse que hubiera generado una obligación susceptible de ser cancelada. Yo me pregunto qué asociación ilícita lo podría hacer entonces, si no lo era en este caso. Creo que terminaron saliendo un tanto por la tangente y que 2 años más tarde nos terminamos encontrando con un fallo de Cámara exactamente igual que el fallo que en su momento había dictado el Tribunal Oral 2 años atrás, en octubre del 2024. Me imagino la cara del pobre juez del Tribunal Oral Federal de Córdoba cuando le llega nuestra nueva resolución diciéndole volvemos todo para atrás, seguí con tu criterio original y sigamos con el proceso. Bien,
Este es el primer fallo que les comento. Una de las cuestiones que vamos a ver después tiene que ver con este cambio de integración en las salas y cambio de criterio como consecuencia del cambio de integración, pero lo dejo para la reflexión final. Y ahora vamos rápido con dos precedentes vinculados con la aplicación retroactiva de la ley penal más benigna a supuestos en los que nos encontramos ante condenas firmes pasadas en autoridad de cosa juzgada. El primero de ellos es el caso Aybar Ortega, también de la Sala 1, del 5 de junio. Los hechos son simples. Este sujeto había sido condenado a 2 años de prisión en suspenso como autor de la evasión de IVA, ganancias y salidas no documentadas respecto de una firma de la cual él era presidente del directorio. Dato de color, el sujeto se encontraba con una medida cautelar, privado de su libertad, en tanto, al parecer lo habían encontrado en posesión de un automotor robado, y como consecuencia de esta primera condena que tenía en sede penal tributaria, se le había dictado esta medida precautoria. Al dictarse la ley 27799, esta ley de inocencia fiscal que incrementa los umbrales de punición, sus abogados defensores promueven un recurso de revisión en tanto entienden que resulta más benigna. ¿Qué va a suceder acá? El fiscal se va a oponer. Y se va a oponer esencialmente teniendo en consideración que no corresponde la aplicación a este tipo de casos de los precedentes Vidal o Palero de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque tanto Vidal como Palero se habían dictado en el marco de un proceso en curso, de sujetos que no habían sido condenados, a diferencia de estos supuestos en los cuales nos encontrábamos ante una persona que ya se encontraba con condena firme, una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, y que acá estábamos ante una revisión. Y en el caso de las revisiones tenemos que ir al segundo párrafo del artículo 2 del Código Penal. Este segundo párrafo del artículo 2 del Código Penal nos va a decir que en aquellos casos en los que existiera una condena y se dicte una ley que resulte más beneficiosa, se va a estar a la pena establecida en la nueva ley. En este caso, la nueva ley no establecía una nueva pena, por ende no correspondía aplicar este artículo, que este artículo se limitaba o le garantizaba al sujeto como beneficio una reducción de la escala penal, pero no la liberación o no la revocación de la condena que ya se había dictado. Y también plantea la posibilidad de afectación a la seguridad jurídica en aquello, si estamos constantemente revisando condenas firmes, ¿no? Esto también llega a la Sala 1 de la Cámara Federal de Casación Penal con otra integración. Ahora nos vamos a encontrar que quien lidera el voto es la abogada Ángela Ledesma, quien es férrea defensora del principio de retroactividad de la ley penal más benigna. Nos va a hacer referencia a los principios constitucionales del derecho penal y nos va a recordar que todos estos principios tienden a proteger a las personas respecto del poder estatal y que entonces siempre deben ser entendidos desde la mínima intervención y la última ratio, y que desde este lugar no existe un motivo para poder discriminar causas en trámite, causas con sentencia firme pasadas en autoridad de cosa juzgada, que tanto el artículo 2 del Código Penal como los tratados internacionales exigen la aplicación retroactiva de la ley penal más benigna ante cualquier supuesto, y que en estos casos el artículo 2 del Código Penal, párrafo segundo, hace referencia a que la pena que hay que aplicar es la establecida en la ley. En este caso, la ley no establece una pena, por ende, corresponde revocar la sentencia, que esa sería la lógica que hay que seguir. Exactamente en la misma fecha, la Sala 4 de la Cámara Federal de Casación Penal emite el precedente Ponte. En este precedente se tratan hechos semejantes. En este caso, Ponte había sido condenado en San Juan, no por un tribunal oral en lo penal económico, sino por un criminal federal de San Juan. Había sido condenado a prisión de 2 años y 6 meses, también en suspenso, evasión de IVA y ganancias, y también por 17 hechos de apropiación indebida de recursos de la seguridad social. Bastante benévolo, por cierto, el Tribunal de San Juan, que nos encontramos con que con 17 hechos de apropiación indebida tiene casi la misma pena que había tenido nuestro amigo Aybar acá en la ciudad por solo 2 o 3 hechos. Bien, ¿qué es lo que sucede? De nuevo, nos encontramos con la ley de inocencia fiscal, el incremento de los umbrales de punición y el planteo de
un recurso de revisión por parte de la defensa por entender que resulta ley penal más benigna. En este caso, el Ministerio Público Fiscal no se opone. Considera procedente la aplicación de este principio, considera procedente la aplicación de Vidal, esencialmente, ¿no? De la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y por mayoría, Porinsky con Carbajo, en la Sala 4 se resuelve hacer lugar a este planteo, lo que parecería seguir en la misma línea que el precedente que les conté antes. Ahora, ¿por qué lo traigo a colación? Por el voto en disidencia de Hornos. El voto en disidencia de Hornos recoge los lineamientos de un viejo precedente, también de la Sala 4, que él lideró, el precedente Soria, que lideró el voto con la compañía del doctor Geminiani, si mal no recuerdo, también por incremento de umbrales de punibilidad y posibilidad de aplicar retroactivamente estos umbrales a supuestos de condena firme, y lo que él plantea que acá nos encontramos ante supuestos que no son análogos a los casos planteados ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Vidal, Palero, Carabeto, por los mismos motivos que lo planteaba el Ministerio Público Fiscal en el caso Aybar que les comenté recién. Lo que plantea es que en estos supuestos la Corte lo que analizaba eran casos que se encontraban en la lógica recursiva del proceso, eran procesos en trámite. Acá estamos ante sentencias firmes, y cuando estamos ante sentencias firmes, lo que hay que considerar es el valor económico criminalizado y sancionable que se encontraba vigente en el momento en el que se aplica la condena. Que no podemos estar constantemente realizando una revisión respecto de estas condenas porque afectaría a la seguridad jurídica y que asimismo dejaría sin sentido y sin eficacia al régimen penal tributario, porque el régimen penal tributario lo que sanciona son conductas de contenido económico que, no lo dijo en este caso Hornos, lo voy a decir yo, tienen una clara connotación y vinculación con la economía del país, y que la economía del país sabemos que es fluctuante, sabemos que hay envilecimiento de la moneda, y necesariamente, lo vuelvo a decir yo, porque el legislador no toma una decisión en relación a esto, hay que incrementar constantemente estos umbrales. Entonces estaríamos constantemente revisando condenas firmes. Este es el planteo que nos realiza Hornos. Y como perlita, nos dice que la ley 27.799 no desincrimina conductas, que por el contrario las ratifica y que simplemente actualiza estos montos mínimos. Y acá es donde yo quiero, para cerrar y darle paso a Graciela y no robarles más tiempo, quiero hacer referencia o recordar el precedente Vidal. En el precedente Vidal, una de las primeras cosas que trató la Corte fue justamente la actualización monetaria. Ya lo trató, es algo de lo que ya habló, y ya dijo que es independiente de si se realiza o no se realiza una actualización monetaria la aplicación de la ley penal más benigna. Que si bien en la 27.430 esto no se daba porque era asimétrica la supuesta actualización o pretendida actualización que habían querido hacer, ya se había tratado y ya se había analizado con la 26.063 y se había rechazado la posibilidad de no aplicar este criterio. Por otro lado, fue bastante contundente en relación a la Cámara de Casación Penal y a la responsabilidad institucional que ésta tuvo en generar precedentes contradictorios respecto de la aplicación o no del principio de ley penal más benigna, porque se daba justamente esta situación que por integraciones temporarias de la Cámara existían, se conformaban ciertas mayorías particulares que cambiaban la jurisprudencia que venía hasta el momento, como tranquilamente podría pasar si el día de mañana el voto minoritario de Hornos pasa a ser voto mayoritario, o como se dio finalmente en el primer caso que les comenté, en Giovanardi, que un año más tarde la Cámara terminó resolviendo totalmente lo opuesto a lo que había resuelto en el 2025. Esta situación que genera una suerte de lotería jurídica para el contribuyente, porque dependiendo qué Cámara se desinsacula es la resolución que va a tener, y de eso depende su libertad, en definitiva, genera una responsabilidad institucional, y que fue como una especie de tirón de orejas este precedente Vidal respecto de la Cámara. Y por otro lado, el leal acatamiento que debe existir respecto de los tribunales inferiores para con los precedentes de la Corte, pudiendo simplemente apartarse en aquellos casos en los que existan genuinamente situaciones distintas a las planteadas en la Corte, que no sé si lo serían estos supuestos de condena firme por oposición a casos en proceso o casos en trámite. Y atado a este leal acatamiento de las sentencias de la Corte es que les traigo este fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es del 11 de junio, el precedente Garro,
Este precedente no se dicta en materia penal tributaria, como les dije, es una cuestión de daños, entiendo que era por un accidente de tránsito, pero ¿qué pasaba? La Cámara Civil había declarado la inconstitucionalidad de una norma, llega a la Corte dice que esta norma no es inconstitucional, lo devuelve para el dictado de sentencia siguiendo esos lineamientos y la Cámara insiste en la declaración de inconstitucionalidad de la norma. Cuando vuelve a llegar esto, con esta insistencia de Cámara a la Corte le recuerda que es ella la última intérprete de la Constitución y que sus fallos deben ser lealmente acatados, con especial fundamento en la preservación de, por un lado, la supremacía constitucional, la paz y el orden público, y por sobre todo la estabilidad de las instituciones de la República. Desde este lugar, la reflexión a la que invito es si no nos estamos con este tipo de fallos, estos fallos puntuales que les estoy planteando, si no estamos de alguna forma quebrantando o poniendo en tela de juicio esta lealtad que debe existir respecto de los precedentes de la Corte. Con esto doy por concluida la exposición y quedo abierta a preguntas, consideraciones una vez que se cierre la Muy, exposición. muy bien, Giselle, muchas gracias. Felicitaciones por tu presentación. Ha sido excelente y se vuelve a dar la situación que venimos planteando en reuniones anteriores con esta disparidad de criterios que observamos entre las distintas instancias judiciales. En este caso, de la misma Cámara de Casación, ¿no? E inclusive la importancia en la forma como se integran. Ujú. Porque de cada sala hasta podemos tener posiciones distintas según el momento temporal de la integración. Luego vamos a profundizar un poco estos temas. Graciela, si querés, con tu exposición. Perfecto. ¿Ustedes están viendo el Power? Por ahora no, Bueno, está bien como corresponde. claro. Este, bueno, a ver si me dan. Bueno, mientras tanto, para ir ganando tiempo, me parece que de la exposición de Giselle hay varios disparadores que son interesantes en poder discutirlos. Bueno, me parece que ya estamos con Graciela, así que Está dejamos pendiente para luego. Adelante, Graciela. perfecto. Bueno, muy bien, buenas tardes. Nuevamente bienvenida Giselle. Y paso a la exposición de este primer fallo de la Cámara Federal de Mar del Plata sobre nada más y nada menos que lavado de activos, delito precedente al lavado de activos, una revocatoria del procesamiento y un dictado de falta de mérito. Esta causa, fíjense que es una denuncia del año 2017 donde una persona señala que no había podido retirar una X suma de dinero del año que había sido depositada en 2014 porque, bueno, algo llamativo, esta cuenta estaba en Andorra y estaba bloqueada y confiscada. Entonces se realizan tareas de investigación, hay un grupo de personas en los cuales se las indaga, se le dicta el procesamiento por los delitos de lavado de dinero agravado por su realización con habitualidad y como miembro de una asociación o banda destinada a la comisión de hechos de esta naturaleza. Obviamente la defensa interpone el recurso y los acusados, mejor dicho, el delito por el cual se los estaba acusando era las operaciones comerciales en las cuales habían puesto desde el año 2014 en circulación bienes de origen ilícito, principalmente en infracciones al régimen penal cambiario, a la evasión tributaria y a la intermediación financiera no autorizada. Prestemos atención en este primer párrafo, donde ya da la pauta
de los presuntos delitos en los cuales se les endilga a esta persona. Presuntos. Estos hechos se encuadran en el lavado de dinero, además con un agravante, la habitualidad, como miembro también de una asociación ilícita. Hay uno de los miembros que queda solo con lavado de dinero, agravado por habitualidad, pero se lo saca del agravante de integrar la asociación, pero queda en calidad de coautor. Bien, entonces, empieza el análisis. ¿Y qué dice este análisis? Para el delito de lavado no se requiere sentencia condenatoria firme, pero sí que el ilícito precedente constituye un objeto procesal que tenga una investigación, que puede estar en trámite y que se corrobore por lo menos que ese delito previo está encuadrado en una figura legal que luego va a dar lugar al lavado de activos. Es necesario una infracción previa de naturaleza penal que luego va a poner en análisis, en riesgo, el bien jurídico que tiene el lavado del 303 del Código Penal. Y este delito precedente debe hallarse de alguna manera, debe ser un delito que genere ganancias, dado que el lavado de activos va a ser, esa ganancia va a ser usada luego en la maniobra de lavado para poner en circulación lícita este dinero. Ahora, de todo lo que se analiza, lo que dicen es que no surge que el ilícito precedente esté bien encuadrado, que se haya identificado bien. Y sigue diciendo, hay autonomía procesal del delito de lavado de activos. Ahora, la imputación que se hace al delito precedente es muy genérica, dicen. La mera referencia a la evasión tributaria, a infracciones de la 19359, a la intermediación financiera, sin que se individualice bien cuáles son los hechos concretos en cuanto a tiempo, modo, lugar, esto no sirve, según este análisis, como un elemento objetivo para analizar luego el lavado. El incremento patrimonial simplemente va a dar una pauta, pero no hay un nexo causal entre el delito precedente y luego el lavado. El tribunal entendió que el delito de lavado tiene autonomía procesal, pero no sustantiva. Entonces, ¿por qué? Porque la conducta incriminada requiere un presupuesto material que es la preexistencia de un ilícito penal de donde provengan luego las sumas que van a ser lavadas e incorporadas. Si bien el lavado puede haber una investigación, puede haber un juzgamiento con independencia de la pesquisa sobre el delito precedente, no podemos prescindir totalmente, analiza este fallo, porque sería llegar a tener una fórmula abierta, una forma en blanco, digamos, como una ley penal en blanco, incompatible con los principios de legalidad, de presunción de inocencia, que muy bien señala nuestro artículo 18 de la Constitución. La defensa también dice se nos está lesionando el derecho de defensa por la confusa descripción de las maniobras que se hacen. Yo, desde mi punto de vista, no veo tan confusa la descripción de los ilícitos precedentes. Sí puedo ver, a lo mejor, como que falta un poquito más de identificación, pero desde mi punto de vista no veo una confusa descripción, como acá lo dice la defensa. Sigue diciendo, se refiere a operaciones comerciales del 2014 hasta la actualidad, vinculadas a infracciones al régimen penal cambiario, evasión tributaria e intermediación financiera. También dice, la resolución apelada omite realizar prueba de descargo relevante, el hecho precedente está sobre presunciones genéricas,
Y por lo tanto, la agravante de la habitualidad, que también hace referencia el fallo, no puede proseguir cuando no está bien delimitado el delito precedente, no está bien precisado el ilícito penal precedente. Por lo tanto, ¿qué hacen acá? Hacer lugar a los recursos de apelación interpuestos, revocar el procesamiento que se dicta en el 2025 y ordenar una falta de mérito para procesar, falta de mérito tanto para procesar como para sobreseer a los imputados, sin perjuicio de proseguir con la investigación a fin de precisar los extremos señalados y dejar sin efecto, por supuesto, frente a una falta de mérito, las medidas cautelares. Y así termina. Entonces, ¿qué está diciendo acá? Desde mi punto de vista, el delito precedente ya sabemos que no hace falta sentencia firme, que no hace falta una investigación precisa de lo anterior. ¿Por qué? Porque podemos probar en el lavado, podemos tener otras pruebas. No significa que acá el lavado, prestemos atención porque el lavado no es que quede impune. Dice, revocar el procesamiento, pero falta de mérito. Entonces, sigamos investigando porque hace falta más cosas acá. ¿Podemos no tener bien identificado el delito precedente? Sí, puede ser. Pero en este caso, desde mi punto de vista, no es tan así, porque los delitos precedentes están nombrados al comienzo. Intermediación financiera, lavado, régimen penal cambiario. Lo que haría falta es aunar estos delitos precedentes sin que lo tengamos precisos con un análisis sobre las personas, es decir, a ver, estas personas, ¿qué antecedentes económicos tiene? ¿A qué se dedica? ¿Cuál era su proceder anterior a todo esto? Hoy la tenemos con un dinero X. Entonces creo que el lavado, con esto que según, repito, mi punto de vista, puede llegar a una condena. Pero bueno, acá tengamos presente dos cosas. ¿Hay delitos precedentes enunciados? Sí. ¿Faltará investigar más? Seguramente sí. Pero revoca el procesamiento y dicta falta de mérito. No es que significa acá no ha pasado nada, pueden seguir disfrutando de la plata. No, falta de mérito y sigamos investigando. Pareció interesante este fallo. Bien, pasamos a otro fallo del Tribunal Oral número 3, de contrabando, extinción de la acción penal, rechazo, y vamos a ver qué pasa con los beneficios del blanqueo. ¿Cómo se inician estos hechos? Hay requerimiento de elevación a juicio formulados por la querella y el fiscal, donde se imputa a dos personas haber integrado una organización delictiva entre los años 2017 y 2021. ¿A qué se dedicaban? A delitos de contrabando y comercialización de elementos electrónicos, de teléfonos Apple, que esto lo han encuadrado en el 210 del Código Penal. Estos productos electrónicos los traían de Estados Unidos por un monto bastante importante de aproximadamente $585.000. Entonces queda en los delitos del Código Aeronáutico. ¿Qué hace la defensa de estas personas? Se adhieren al régimen de exteriorización de la Ley 27743, título segundo. Y se adhieren los dos por un monto de $649.200, es decir, más de lo que se decía que habían traído esos teléfonos. Acompañan la declaración jurada de la regularización de los activos y además un dictamen técnico de un contador, donde este dictamen el contador lo firma diciendo que es viable entrar en el título segundo de la Ley 27743. ¿Qué hace el tribunal? No hace lugar al planteo de extinción de la acción penal. ¿Y qué dice? ¿Por qué no le hace lugar? Y analiza, la 27743 tiene dos títulos. El título primero, ¿qué es lo que trata? Regularizar obligaciones tributarias y aduaneras omitidas
derivadas de incumplimientos fiscales. Mientras que el título segundo se refiere a la exteriorización de activos de origen ilícito que estaban ocultos frente al fisco. Entonces se entendió que el contrabando agravado correspondía al título primero y que admitir la tesis que imponen o pretenden imponer los defensores llevaría a que cualquier persona que hubiera cometido un delito de contrabando podría obtener una doble liberación mediante esa simple exteriorización de activos y por lo tanto no tiene que pagar nada sobre los tributos aduaneros evadidos y se extingue la acción penal. Y de esta manera, ¿a qué llegamos? A que el contrabando sea una actividad sin consecuencias. Bueno, se interpone el recurso de casación, llega a la sala cuarta de casación penal, esta sala hace lugar y vienen los votos, o sea, hace lugar y anula la resolución, pero no es que la anula porque dice hay que reexaminarla, ¿sí? Entonces la devuelve. ¿Cuáles fueron los fundamentos? Carbajo dice, el título segundo es un régimen autónomo, diferenciado del primero, y lo que contempla es la posibilidad de exteriorizar bienes que están vinculados a maniobras delictivas. Prevé este artículo 34, inciso B de la ley, la liberación de acciones vinculadas con delitos tributarios, cambiarios y aduaneros relacionados con los bienes exteriorizados. Asimismo, lo que dice es que la existencia de que tengamos obligaciones tributarias incumplidas no constituye un criterio diferenciador entre los regímenes del 1 y del 2 y concluye que la resolución recurrida carece de fundamentación. Bien, el voto del doctor Boriski coincide con el voto precedente. Dice que esa resolución no puede ser convalidada porque el tribunal de la instancia anterior no analizó la pretensión defensista y dio fundamentos desvinculados de las particularidades que tiene este caso. Además dice, los argumentos para excluir la aplicación de la 27743 sobre la base del supuesto origen ilícito o ilícito de estos bienes no surge del texto legal, nada dice. Y entonces, por las razones expuestas, son insuficientes para descartar la aplicación de esta ley. Viene el voto de Giacomucci y también concuerda y dice que el régimen del título 2 de la 27743 admite la liberación de las acciones penales por delitos tributarios y aduaneros que se deriven de incumplimientos de obligaciones vinculadas o que tengan origen en bienes o tenencias que han sido exteriorizadas voluntariamente. Muy bien, adquiere firmeza este fallo, vuelve al tribunal y el tribunal dispone correr vista tanto a la querella, Arca, y al Ministerio Público. Arca se opone, contesta la vista y mantiene su oposición que ya la había planteado. No está de acuerdo con la casación porque dice, a ver, tengamos presente que la casación no resolvió la procedencia del régimen, sino que ordenó un nuevo examen. Y sus consideraciones son solo las pautas generales que deben tenerse en cuenta. Y dice, aún con una interpretación amplia que se haga del título 2 de esta ley, subsiste el requisito de que la acción penal, cuya extinción se pretende, tenga una vinculación que sea verificable con los bienes exteriorizados. Esperemos que acá no está. Claro, porque ese monto nada dice que era de los teléfonos que adquirieron. Entonces, acá con buen criterio, Arca está diciendo eso. Es necesario que se vincule ese monto que se exterioriza con los bienes que fueron exteriorizados, y acá nada de eso se dice. Entonces, sigue el planteo, no puedo correr, sí. Viene la apelación del Ministerio Público Fiscal. Y
No comparte tampoco lo de la sala cuarto, porque dice que es la interpretación que hacen los vocales tornaría superfluo el título 1, porque ambos regímenes conducirían al mismo resultado extintivo, con cargas tributarias totalmente diferentes. Claro, porque en el título 1 hay que pagar, en el título 2 no, y esto obligaría a asumir una irrazonabilidad del legislador, que esto no está contemplado, por supuesto, dentro de la garantía constitucional. Ahora, en cuanto a lo que ordena el fiscal sigue diciendo, en cuanto a lo que ordena la casación de reexaminar en el título 2, debe analizarse si las exteriorizaciones de estos dos montos que conforman más de 600.000 dólares que efectúan estas dos personas permitirían subsumir el caso en el supuesto del 34B, concluyendo negativamente. De ninguna manera lo llevaría a eso. Además dice algo importante, ya tenemos algo importante. Primero, el monto no está relacionado con los teléfonos. Y acá viene algo más importante también, o igual. Los imputados están acusados de contrabando de teléfonos celulares Apple entre 2019 y 2021, pero no identificaron dichos dispositivos como bienes a regularizar, conforme lo establece la ley en el artículo 24. Además, exteriorizan tenencias en dólares en efectivo sin explicar ni ante el organismo recaudador ni en la causa la relación entre las sumas y la mercadería presuntamente ingresada de manera ilegal. La única vinculación es ese informe de un profesional que, bueno, es una opinión simplemente, que no es preponderante para que el tribunal la diera, ¿no es cierto? También no es lógico la exteriorización de dinero obtenido mediante la comercialización de mercadería que permite extinguir la acción penal. El 34 libera de la acción penal respecto de obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias vinculadas con los activos declarados, pero no del delito precedente por el cual se obtuvieron. Entonces, los imputados, sigue diciendo el fiscal, pretenden la extinción por el delito de contrabando y no por el ocultamiento del dinero al fisco. Además, el monto exteriorizado de 649.200 dólares es insuficiente. El valor mínimo de compra de los teléfonos era de 585.915. Sumas que corresponden a facturas emitidas entre el 2020 y 2021, pese a que al periodo imputado abarca desde noviembre de 2019, con muy buen criterio fiscal. ¿Y qué pasó desde el 2019 hasta diciembre del 2020? Entonces, considero que el planteo debía ser rechazado. Se corre, bueno, traslado a la defensa. La defensa dice que el dinero guarda relación con el objeto de la imputación, que la liquidación que hace el Ministerio Fiscal es arbitraria. Además dice la Cámara Federal de Casación ya había anulado una decisión anterior del tribunal por omitir el tratamiento de cuestiones conducentes y por apartarse de constancias relevantes del caso. Sí, a ver, la casación no es que lo había anulado, dijo que faltaban cosas y por lo tanto había que reexaminar, ¿no es cierto? Bueno, después dice, el pronunciamiento anulatorio del superior despejó, según su criterio, un obstáculo de orden jurídico. Es decir, que el título 2 proyecte efectos de delitos aduaneros, pero no importó un reconocimiento alguno de la procedencia del beneficio del caso concreto, es decir, argumentos defensistas. Además, el presente examen tiene que ser en el título segundo, porque las defensas de los imputados adhieren al título segundo, con lo cual no cabe analizar el título 1. Y trae a colación, a ver, el Registro Nacional de Reincidencia dice que no tienen antecedentes. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Juicios Universales,
y todas las consultas que se hicieron dicen que los imputados no tienen procesos concursales ni falenciales. El título 2 establece un mecanismo excepcional de exteriorización de bienes y tenencias hasta el 31 de diciembre del 2023 mediante la presentación de la declaración jurada, cosa que todo eso está perfecto lo que hicieron los imputados. Ahora, si bien los imputados acreditaron todo esto, en principio lo que dice el título segundo, estas sumas exteriorizadas superan el valor de adquisición de la mercadería y claro, ahí queda un bache. A ver, si la mercadería era 500 y pico y exteriorizan algo de 600.000, ¿eso de dónde es? A ver, no hay equivalencia entre una cosa y la otra. Y además hay un año que queda en blanco, donde la defensa ahí no dice nada. O sea, ¿qué pasó en ese año? Entonces, no surge cuál había sido concretamente el control, las verificaciones que efectuó Arkham. Sí, puede ser, pero hay un dato temporal. O sea, las facturas se emitieron entre diciembre de 2020 al abril del 2021, pero las tenencias recién se declaran en el 2024. O sea que hay un montón de interrogantes en toda investigación, en esta investigación, entonces queda sin investigar y entonces el tribunal, con buen criterio, dice no está acreditado el presupuesto sustancial relativo a la vinculación de los bienes o fondos exteriorizados y los hechos respecto de los cuales se solicita la extinción de la acción penal. El monto no coincide, los años no coinciden, no hay vinculación. Entonces no se hace lugar al planteo de extinción de la acción penal. Considero que está muy bien analizado este fallo. Vamos al último, casación penal, la sala 1, y el similar a lo que ya hemos visto. Asociación ilícita fiscal, decreto 608, inconstitucionalidad del decreto. Vamos a ver qué pasa. También es de Córdoba, igual que el de Giselle. Acá, en noviembre del 2024, el Tribunal Oral de Córdoba declara inconstitucional este decreto 608. ¿Por qué? Porque dispone incluir dentro del régimen de regularización de obligaciones tributarias, aduanera y de seguridad social el delito de asociación ilícita fiscal. Contra este pronunciamiento, las defensas interponen recursos de casación. Entonces, también interpone, curiosamente, recurso la querella UIF, el cual es admitido. Vamos a ver qué dice la defensa. Se ha otorgado a la figura de asociación ilícita un tratamiento especial al margen del cuerpo legal que integra. ¿Para qué? Pretendiendo excluirla a los efectos de la amnistía de la 27743. El Tribunal Oral se limitó arbitrariamente, limita arbitrariamente el sentido de la norma del artículo 5, porque el texto no hace diferencia, dice la defensa, respecto al alcance de la extinción del pago. La 27743 respondió a una necesidad recaudatoria, coherente con el sentido que toma el decreto 608, dice la defensa. Además, las expresiones contribuyentes y obligaciones tributarias que ahí se expresan están indescindiblemente vinculadas con el delito de asociación ilícita. ¿Qué constituye? Es una organización que está destinada, según los verbos que ha puesto el legislador, a cometer, colaborar, coadyuvar en la comisión de delitos tributarios, delitos especiales propios con una calidad específica de contribuyente. El delito de asociación ilícita es un delito autónomo, pero no independiente de los delitos para los cuales fue constituida. Cosa que no es tan así, ¿no? Lo que pasa es que tenemos una asociación ilícita en el régimen penal tributario
medio sui generis, ¿no? Que por momento lo que he visto es que en algunos fallos la vinculamos al 210 del Código Penal, en otros fallos le damos una interpretación distinta. Bueno, estas cosas del legislador. El artículo 1 del decreto 608 se encarga de precisar que no toda asociación ilícita fiscal está alcanzada por la amnistía, sino aquellas en el cual existan consumación de evasiones que van a ser regularizadas. Por lo tanto, la defensa pide que se haga lugar al recurso. ¿Qué dice la querella UIF? Surge de manera clara e indubitable que la asociación ilícita fue incluida entre los delitos con posibilidad de ser amnistiados. Para poder calificar a un decreto como que fue excesivo o contrario a la norma que reglamenta, debe excluir supuestos contemplados en la norma de manera irrazonable, cosa que el decreto no lo hace, ¿no es cierto? El artículo 1, ¿cuál es la función? Zanjar una cuestión desde hace años que es controvertida en la jurisprudencia, con opiniones distintas en cuanto a la posibilidad de amnistiar el delito de esta asociación ilícita fiscal, cuando los integrantes de la asociación cancelaron las deudas que tenían en el marco de esa célula criminal. Bueno, por llamarla así, ¿no es cierto? Pero mejor que era célula criminal el de 2000, ¿no? Además, las medidas de política criminal que le corresponden al Congreso y la política económica le corresponde al Poder Ejecutivo, con lo cual acá está diciendo, está bien el decreto 608. Entonces la UIF pide que se haga lugar al recurso interpuesto. Tiene la opinión de Locker que analiza, a ver, ¿qué dijo la CUO? Por mayoría rechazó el sobreseimiento de los encarretados porque dispuso incluir el delito de asociación ilícita en los tipos penales susceptibles de ser amnistiados. Para así resolver qué dijo el juez de la instancia anterior. Todo esto lo está memorando Alejandro Sloper. El Poder Ejecutivo, al dictar el decreto, excedió sus facultades reglamentarias. De esta manera, alteró el espíritu y la finalidad que tiene la ley. Durante el debate, no se mencionó específicamente a la asociación ilícita dentro de los delitos por los cuales se podía extinguir la acción. El legislador no contempló esta figura, porque el tipo de asociación ilícita no genera una obligación dineraria. En materia tributaria, hay una imposibilidad legal de que el Poder Ejecutivo pueda establecer regímenes de regularización. Al tratarse esta asociación ilícita de un delito de peligro abstracto, cabe concluir que resulta materialmente imposible que pudiera ser alcanzado por las leyes de amnistía fiscal. Por lo tanto, Slocker pide declarar inadmisibles los recursos. Pero vienen dos votos ahora que van a dejar en minoría a Slocker. Viene Barrota Beña, que disiente con Slocker, y él dice, a ver, los recursos de casación fueron interpuestos en tiempo y forma, por lo tanto, invocan la errónea aplicación de una ley, por lo tanto, se deben admitir. Y dice, yo ya me expedí en un caso similar, que fue Santiago, de la Sala Cuarto de la Cámara. En esa oportunidad, y respecto a la posibilidad de incluir la asociación ilícita en las previsiones del artículo 5 de la 27743, señalé que en la tarea de interpretar la ley ha de tomarse en cuenta el contexto general y los fines que ella persigue. O sea, lo importante no es seguirse a pautas rígidas gramaticales, sino vislumbrar el significado de la norma. ¿Qué quiso decir el legislador? En Santiago se sostuvo que el legislador no tuvo la intención de excluir a la asociación ilícita, porque si así hubiera querido lo hubiera dicho, cosa que no hizo. Entonces, la asociación ilícita en cuanto delito previsto por el régimen penal tributario no está comprendida de ninguna manera dentro de las exclusiones de la amnistía.
No hay que realizar interpretaciones extensivas que lo que van a tener como fin es restringir el beneficio legal. El legislador ha demostrado que cuando ha querido excluir un delito lo ha hecho de forma expresa. Después sigue diciendo, para que un decreto reglamentario sea excesivo, esto ya lo dijo el juez otro juez, ¿no? Para que sea excesivo debe desvirtuar lo que la ley dice. O sea, cosa que acá en este decreto no parece que sea así. La invalidez de un decreto no necesariamente la vamos a tener porque sea distinta a la ley, sino en el caso de que restrinja cosas que la ley dice. Entonces, el decreto 608, al precisar que está incluida la asociación ilícita, no desnaturaliza de ninguna manera el fin de la ley. En el debate legislativo también, dice Barrotaveña, no hubo ninguna voz que se haya pronunciado en contra. Entonces, también debemos tener presente lo que dijo la Corte en el caso Acosta, que el derecho penal es la última ratio y el principio pro homine impone privilegiar la interpretación que, por supuesto, más derechos acuerde al ser humano. Por lo tanto, el tribunal anterior, dice Barrotaveña, incurre en un error al querer excluir la asociación ilícita tributaria cuando ni del texto de la ley ni de su reglamentación hay una prohibición expresa. Por lo tanto, pide que se deje sin efecto los puntos dispositivos. Viene Maíquez y coincide con Barrotaveña, y acá dice, está sellada la cuestión en cuanto al punto de la legitimidad activa de la UIF para poder recurrir, y considera que todos los recursos, igual que Barrotaveña, fueron interpuestos en tiempo y forma, y por lo tanto va directamente a la cuestión de fondo. Y sobre la inconstitucionalidad ya se ha expedido, dice, en la causa Huergo, donde ahí manifestó: la declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal es un acto de suma gravedad institucional, porque la Carta Fundamental goza de una presunción de legitimidad que opera plenamente, totalmente de acuerdo. Entonces, la 27743 estableció la posibilidad de extinción de acciones penales, tributarias, aduaneras y seguridad social. El decreto 608, cuando viene a reglamentar, ahí agrega que es posible extinguir delitos determinados tributarios comunes que establece el régimen penal tributario, siempre que estos se vinculen con obligaciones tributarias canceladas, por supuesto. Los delitos detallados en la norma, sigue diciendo, no fueron excluidos del régimen legal. Expresamente se dispuso la necesidad de que se vinculen con obligaciones canceladas, cosa que en este caso se verifica. Por lo tanto, se habría de adherir con el voto de el doctor Barrotaveña. Y finalmente, por mayoría, se deja sin efecto la resolución recurrida y se devuelven las actuaciones a la instancia anterior. Así que bueno, acá tenemos una interpretación del decreto 608 que ya lo hemos visto en otros fallos, y creo que cuando se dictó la ley debió haberse aclarado específicamente esto para que no tengamos tanto vuelta después con un decreto del Poder Ejecutivo, si es constitucional, si no es constitucional, y llegar a esto, ¿no? A veces me parece que los legisladores debieran analizar un poquito más, cosa de que después no tengamos tantas vueltas en los fallos y tanta acumulación de expedientes, ¿no es cierto? Pero bueno, también considero que puede ser muy, muy fácil. Gracias. Bueno, muchas gracias, Graciela. Quiero felicitar a ambas expositoras porque han cumplido primero con el tema de buscar sentencias que sean actuales, de temas interesantes, y además
en ambos casos muy bien expuestos. Así que realmente felicitaciones para ambas expositoras. Indudablemente nos ha quedado una serie de temas interesantes para poder discutir. Me parece que hay disparadores de mucha importancia para poder hacerlo. Y quería comenzar con los comentarios que hizo Giselle y los antecedentes de Giselle vinculados a la ley penal más benigna, porque lo venimos tratando los temas de la ley penal más benigna. En general, habíamos dicho de que en esta oportunidad avanzamos respecto de la 27430, cuando se trató algo similar. La posición en general de los fiscales fue a favor de la ley penal más benigna. Tuvimos una rápida respuesta de Arca, donde también a través de una instrucción general sacó esta posición, lo mismo que los jueces. Pero quedaron algunas cosas dando vuelta, ¿no? Es decir, quedó vuelta alguna posición de algunos fiscales que no han aceptado esta posición y entonces, bueno, los temas se siguen discutiendo. Y acá aparece lo que nos trae muy interesante Giselle, un tema absolutamente novedoso, que es el de las condenas firmes pasadas en autoridad de cosa juzgada. Es decir, hasta qué punto se aplica o no la ley penal más benigna. Y ha resaltado Giselle muy bien la posición de Hornos, que es una posición que está en abierta minoría respecto de los otros casos, donde él habla de la posición de los tribunales inferiores de acatar los fallos de la Corte, pero, claro, dice Hornes, en la medida de que los fallos traten hechos que sean similares. Y entonces para él no es similar el hecho que la condena fuera firme, y es más, se expresa en un tema, y creo que esto sería muy interesante discutirlo, que en toda la doctrina de los fallos, Vidal y demás, en realidad en ningún caso se discutió el tema de las sentencias firmes y pasadas en la autoridad de cosa juzgada, sino que eran todos supuestos que estaban en tramitación las causas penales. Y entonces, en estos casos son absolutamente distintos y como son distintos no se podría tomar el criterio de la Corte. Y para acá, como bien lo ha reseñado Giselle, Hornos toma un viejo fallo, el caso Soria, que es del año 2012, que es anterior a los fallos de la Corte. Y entonces yo creo que acá el tema, me parece que como disparador, a mi juicio, ha quedado para analizar si es cierto esto, que los fallos de la Corte se referían exclusivamente a los casos en trámite o al revés. Si con esa posición podemos llegar a concluir que no se aplica la ley penal más benigna cuando estamos ante los fallos firmes o en la autoridad de cosa juzgada. Me parece que este es el disparador interesante que nos ha quedado en esta materia. Respecto del tema de la asociación ilícita, bueno, ya vimos la cantidad de casos encontrados que tenemos. En realidad, como bien se ha dicho, en el caso de la asociación ilícita, nosotros tenemos muchos antecedentes de regímenes de regularización anteriores donde se planteó este mismo tema. Y es cierto que la jurisprudencia había sido unánime en el sentido que respecto de la asociación ilícita no procedían los beneficios de la regularización. ¿Por qué es esto? Porque el criterio de los beneficios para favorecer a estas situaciones se tiene que referir a delitos que sean cuantificables. Es un delito cuantificable evasión fiscal, es cuantificable evasión previsional, es cuantificable la apropiación indebida de tributos o de seguridad social, inclusive la simulación dolosa de pagos. Todo esto es cuantificable, pero no lo es la asociación ilícita. Y por esta razón,
Todas las leyes anteriores no permitían que en el caso de la asociación ilícita esté favorecida por la moratoria. Bueno, quizá por esta razón el Poder Ejecutivo quiso cambiar la historia. Y de ahí viene el decreto 608, donde el decreto 608, lo ha aclarado también muy bien Giselle, en realidad no es que se aplique a todos los casos de los delitos de asociación ilícita, sino en aquellos procesos penales donde se está cuestionando el delito de la asociación ilícita fiscal, pero vinculado a obligaciones tributarias que a su vez se regularizan en la moratoria. Entonces, yo creo que acá el Poder Ejecutivo lo que quiso es terminar con estos procesos penales en la medida que había delitos cuantificables, donde el contribuyente entró en la moratoria, regularizaba, quedaba la asociación ilícita y por esa razón quiso terminar con estos procesos penales. Hemos visto ya hoy en distintas posiciones, tanto de Graciela como de Giselle, que la interpretación sobre la inconstitucionalidad del 608 es dispar, ¿no? Es decir, hay algunos que sostienen inconstitucionalidad y hay otros que dicen exactamente lo contrario. Yo quiero agregar que hay una reciente decisión del Tribunal Oral Criminal Federal de San Martín, que es del mes de junio del 2026, donde se plantea este tema. Se plantea si se aplica o no el tema del beneficio de la ley penal más benigna para los delitos de asociación ilícita fiscal. Y en este caso lo que hace el tribunal oral es considerar, es decir, una de las dos grandes tesis que existen sobre el tema de la asociación ilícita, es considerar que la asociación ilícita estaba vinculado a determinado tipo de ilícitos, que era justamente la evasión fiscal, donde en la investigación se llega a la conclusión que no alcanzan los pisos de punibilidad. Y entonces el tribunal oral dice, en razón de no alcanzar los pisos de punibilidad, no existe entonces la persecución penal respecto de los delitos de evasión y por ende se queda sin apoyo, sin sustento la asociación ilícita. Esto de alguna manera creo que es volver al caso Roses, que es una posición que hemos visto también hoy que ha quedado aceptada y no aceptada según los casos. Me pareció muy interesante el planteo que hace Graciela respecto del caso Vallejo. Esto es de la Cámara Federal de Mar del Plata, es un delito de lavado. En el delito de lavado está toda la discusión, donde acá ya hay varios antecedentes que se piden sobre ese tema respecto del ilícito precedente. Recordamos que hubo una modificación en la ley de lavado, antes se hablaba de delito, ahora se habla de ilícito. Con esto entonces se quiere flexibilizar un poco el elemento probatorio. Y acá, como bien decía Graciela, se invocan tres ilícitos distintos, a falta de uno, que es la evasión fiscal, que es el régimen penal cambiario y que es el delito de la intermediación financiera no autorizada. Tres ilícitos. Ahora, cuando la Cámara empieza a analizar la vinculación de estos ilícitos, llega a la conclusión que no están perfectamente vinculados, es decir, tiene que haber alguna relación causal, más allá que no se necesite la condena, pero sí alguna relación causal. Es mal, dice la Cámara que en realidad se ha basado de un indicio o una presunción. Y ese indicio o presunción no es suficiente. Entonces, yo creo que de acá me parece que el disparador que surge es, como bien decía Graciela, esto se revoca el procesamiento, se dispone la falta de mérito, hay que seguir avanzando, hay que seguir analizando, pero el punto sería, ¿cómo en definitiva tenemos que pensar la prueba? ¿Cómo se piensa la prueba? ¿Cómo se piensa la prueba cuando no es suficiente esa presunción o ese indicio según dice la Cámara? Me parece que este es el tema que nos ha quedado.
El caso Olivas también me pareció muy interesante y creo que el caso Olivas, si bien está referido al contrabando, nos hace pensar siempre en el alcance del blanqueo, que hemos tenido unos cuantos y que seguiremos teniendo en nuestra legislación. Y acá el tema es que ese régimen tenía, como bien sabemos, el caso de moratoria y tenía el otro título que era el blanqueo. Y los dos terminan con un mismo efecto, que es el beneficio de la extinción de la acción penal. Pero con una gran diferencia. En la moratoria nosotros estamos ante deudas que tiene el contribuyente y esas deudas que tiene el contribuyente necesita que el contribuyente las regularice y las cancela. Son deudas que en principio están exteriorizadas o susceptibles de exteriorizar. En cambio, en el blanqueo estamos ante bienes ocultos. Esta es la gran diferencia. Y ante un bien oculto, el blanqueo viene a crear un mecanismo por el cual se regulariza la situación y esa situación se regulariza con el depósito de una suma determinada. De este fallo, yo creo que bien lo ha mencionado Graciela, yo creo que queda un disparador fundamental, que es el siguiente. Eh, una y otra vez se habla de esa vinculación causal que existe entre los hechos y lo que se regulariza. Y yo la pregunta que haría es, ¿esta vinculación causal está prevista en la ley o es una creación jurisprudencial? Nosotros este tema lo podemos llevar a un contribuyente que hace una evasión fiscal, que como consecuencia de la evasión fiscal lo que hace es regularizar una tenencia de fondos, con esto el blanqueo típico, que esto tenemos innumerable cantidad de casos, y la verdad que yo en ningún caso vi que se exigiera esta vinculación causal. Sí se exigió para el tema del contrabando, por lo cual, para mí, la importancia de este fallo que nos ha explicado Graciela es esto. Este tema de la vinculación causal entre lo que se regulariza y los hechos, ¿tiene base legal o no? Y bueno, después el último tema que menciona Graciela es la asociación ilícita, nuevamente, con esta posición. Pero yo creo que acá tenemos que volver con un tema en materia de asociación ilícita que era discutible jurisprudencialmente y doctrinariamente antes de las moratorias inclusive, que son las dos tesis que para mí existen claramente respecto de la asociación ilícita. Una tesis que para mí es la más restringida, que implica que aún con el elemento permanencia que establece y la habitualidad que establece el legislador, lo que está sosteniendo es que esa habitualidad se da en la organización criminal. Se da en el hecho de que durante un año, durante 2 años, durante 3 años, durante 4 años, un tiempo determinado, funciona esa organización criminal. Y esto independientemente de la verificación, de la consumación o no de los delitos para los cuales está vinculado. Posición restringida. Y una posición mucho más amplia que dice, no, en realidad es un delito autónomo. Pero como delito autónomo no es independiente. Y al no ser independiente es dependiente. Y a ser dependiente, ¿de qué depende? De los distintos delitos que se originaron como consecuencia de la asociación ilícita. Para esto sigue la investigación y entonces lo que se ve es si las condiciones objetivas de punibilidad se han dado o no. Este tema lo he visto por primera vez en la Cámara Federal de Mendoza, donde Mendoza tomó esta posición y entonces analizaba los casos de evasión fiscal que se producían con las facturas apócrifas.
Y si como consecuencia de la evasión fiscal no se llegaban a los puntos a las condiciones de punibilidad, se llegaba a la conclusión, en definitiva, que tampoco había asociación ilícita. Insisto, dos posiciones jurisprudenciales doctrinarias inclusive totalmente distintas que son previas a los temas de moratoria, con lo cual con la moratoria, bueno, aparecen los temas habidos y por haber. Muy bien, con estos disparadores vamos a comenzar entonces con las posiciones. Ante todo quería ver si Giselle o Graciela quieren hacer algún comentario redondeando posiciones de lo que quizás puso la otra. Si quieren comentar algo, gustosamente la escuchamos. Sí, Humberto, si me permitís, ¿Cómo quería, no? me pareció muy interesante uno de los fallos de Giselle, de Gisela, pero no terminó bien el tema de la ley penal más benigna, porque según ese fallo pareciera que lo que quiere es que en el artículo 2 del Código Penal se haya dicho que no se aplica cuando hay una condena firme. Ahora, yo digo, hay una parte muy clara del artículo 2 donde dice, si durante la condena se dictare una pena mejor, se aplicará esta. Pero acá termina diciendo otra cosa, ¿no? O sea, acá como hay condena firme, ahora no estamos extendiendo el lenguaje que quiso el legislador in malam parte. ¿Cómo lo ves vos, Gisela? Sí, yo creo que, o sea, que la interpretación esta, que es la que hace el Ministerio Público Fiscal en el primer fallo comentado y la que hace la minoría de Hornos en el segundo, lo que hace es eso, es hacer una interpretación de tipo restrictiva en relación a lo que dice el segundo párrafo del artículo 2 y plantear que solo aplicaría estos beneficios en caso de reducción de la escala penal, pero no para una revocación, que no te asegura la revocación de la condena, que la condena subsiste en la medida en que no se disminuya esa pena. Al desaparecer la pena, seguiría, o sea, estaríamos llegando al ridículo, en este caso de lo planteado por el Ministerio Público, que si la pena es menor, sí me van a aplicar una pena menor, pero si desaparece esa escala penal o si desaparece el contenido de ilícito de la conducta, voy a seguir cumpliendo esa condena. Es A ver, totalmente ilógico. a ver, si, o sea, la 27.799 aumenta los montos, pero no toca Ujú. la pena. Entonces dice, este aumento de los montos no se aplica a la ley penal más benigna, pero estamos haciendo una interpretación muy rara del 2, ¿no? La verdad es que no Sí. termino de entenderlo. Pero Sí, bueno, lo que es esta idea de que el beneficio es solo para reducción de pena, no para revocación de condena. Muy extraña. Sí, bueno, pero inclusive, si hay una reducción de la pena, o sea, hay una Sería reducción de montos. desaparición, en verdad, de la pena. Ya el hecho ya no es más punible, ya no tiene una pena Claro, contemplada, en claro, verdad. Y llegamos a esa resolución un tanto contradictoria, porque si se lo voy a aplicar para reducir, ¿por qué no lo aplicaría para revocar cuando termina siendo más beneficioso aún claro, para el claro. condenado? O sea, es ilógico. claro. Es Ahora ilógico. vos fijate, Creo. Giselle, que la posición mayoritaria analiza el segundo párrafo del artículo segundo y llega a la posición contraria. Ujú, O sea sí. que esto es realmente lo increíble. Los dos analizan el segundo párrafo del artículo segundo del Código Penal con posiciones absolutamente contrarias. Esto también es un tema que nos llama la atención, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que tal vez el fundamento que hay detrás y la idea que vale la pena analizar es el de la seguridad jurídica y esta constante revisión de las condenas ante las que nos encontramos por este constante incremento de los umbrales. Y creo que la solución no está igualmente en esto que nos planteó la Corte en su momento en Vidal, de, bueno, el legislador sabe cuál es mi doctrina legal, que sea parte de la aplicación de la ley penal más benigna en la ley especial, como ley penal tributaria. Creo que no va por ahí, que los tratados internacionales nos exigen la aplicación de la ley penal más benigna independientemente del Código Penal y que, bueno, tendría que ser otra la solución, no simplemente apartarse de la aplicación.
Claro, porque vos fijate, si fuera que ya cumplió la pena y sale una Bueno, ahí vez sí, más pena, ahí ya no. Ahora, está en mejores condiciones que está en primera instancia, en tribunal oral, que aquel que ya tiene una condena. sí. Eso no O lo... aquel a que le reducen la escala penal que aquel al que le hacen desaparecer directamente la pena. Sí, no, verdaderamente sí, sí. la verdad que es raro. No sé si está Eh, Cristian, que es penalista, sí, Cristian Cristian Fabre. Fabris, no sé si está Estoy, Cristian. estoy, ¿cómo le ¿Qué, va? qué opinas, Bueno, Cristian? ¿Qué opinas de esto? Yo creo que es una cuestión de política criminal. Me parece que Hornos representa una política criminal más dura respecto a las evasiones y respecto a todo lo que sean delitos contra el Estado. Y la otra aplica más la teoría pro homine. O sea, con la teoría pro homine, con la interpretación favorable al reo, se llega a la conclusión que la ley más benigna siempre se aplica. Y cuando existe pena, también debe aplicarse. No es una excepción, es un complemento más. Pero la realidad es que los tratados internacionales, como la otra vez escuché, se refieren a pena. Cuando se aplica la ley más benigna es cuando la pena es más benigna. No dice la ley. El primer párrafo del artículo segundo habla de la ley más benigna. El segundo párrafo habla de pena. Pero según donde uno se plante, cuál es la política criminal que quiere sostener, va a ser la interpretación del artículo segundo. Está bien lo Esto que tiene decís. mucho que ver porque el Ministerio Público Fiscal, que es un órgano ahora, es un órgano constitucional y es independiente, y es un órgano autónomo y es el titular de la acción pública y de la política criminal en nuestro país, lo que me parece demasía, una demasía, porque eh, la política criminal siempre tiene que estar en manos del Poder Ejecutivo, por una razón que es el elegido por el pueblo, es el representante del pueblo y es el elegido. Al Ministerio Público Fiscal no lo elige nadie, lo eligen dos tercios del Senado. No es lo mismo esa elección como para manejar la política criminal de un país. Pero bueno, constitucionalmente está hecho así. Y hay que ver qué política criminal se quiere fijar. claro, Pero yo soy de la opinión que la ley penal tributaria, la ley más benigna, debe aplicarse siempre, el artículo segundo debe aplicarse siempre, claro, haya condena firme o no. Y más en este claro, caso, que hay un problema de reincidencia, que lo mantienen preso por claro. el delito. Cristian, te quería preguntar respecto del otro tema que se estuvo hablando, Por la del asociación tema del ilícita. delito de contrabando, Bueno, y su no aplicación de los beneficios por el tema del blanqueo. ¿Cuál es tu opinión? bueno, mi opinión es que se aplica. Para algo se puso en la ley esa de blanqueo y moratoria, de facilidades de pago. Se puso los delitos de contrabando. En este caso, pareciera que el tribunal omite considerar que el dictamen del profesional, del contador, vincula el blanqueo con la causa penal. Y ellos dicen que no hay vinculación ninguna, que existe una vinculación. Entonces, ¿por qué la dejan sin efecto? Porque dice que no vale, no sirve. Y por otro lado, comparto tu opinión. Si es el título segundo, ¿por qué yo no estoy obligado a explicar de dónde sale el dinero y cómo lo gané? Claro, Ni la ley me lo exige. Yo estoy de acuerdo con vos en eso. claro, Y con respecto a la ley penal tributaria, a la asociación ilícita, hay algo que está en tensión. Las dos teorías que vos dijiste clásicas, la teoría clásica es que es un delito de peligro abstracto, está en tensión con lo que realmente es, que no es de peligro abstracto. Para que exista, o sea, para que la organización criminal sea una asociación ilícita, tiene que estar habitualmente destinada a cometer delitos, y se llama delitos tipificados en la ley penal tributaria. Habla de tipificado, o sea, tiene que existir delito tributario, que por eso se modificó el artículo 303 del Código Penal en cuanto al lavado de dinero. Se puso ilícito penal y no delito penal. Porque el delito penal se podía interpretar que debería existir condena claro, que
como se llama, que compruebe el delito penal. El ilícito Exacto, penal es una prueba mucho más flexible, más amplia. seguro, ¿Mm? seguro. Bueno, Perfecto, Cristian, muchas gracias por tu no, al aporte. contrario, hasta luego. Mario Broski, muy buenas tardes, Mario, ¿cómo estás Disculpame, vos? felicitaciones a las dos expositoras, estuvieron muy bien. Exactamente. Bueno, primero quiero felicitar a las dos expositoras porque estuvieron brillantes. Al organizador de vuelta siempre lo felicito porque trae temas interesantes. Lo mío es cortito. Yo no voy a discrepar con el doctor Fabris. Estoy plenamente de acuerdo con lo que acaba de decir y sería una repetición. Humberto, yo quiero ¿Estás de felicitar. acuerdo con todo lo que dijo, hasta el saludo? El saludo también, porque aparte me saludó al principio y yo le respondí el saludo. Exactamente, exactamente, es verdad. Sí, Humberto, Graciela. si me permitís, yo quiero agradecer a Mario por la frase que siempre pone los fines de semana, tan precisas, no sé, muchas gracias porque me encanta leerlas. Unos piensan que no soy contador público ni nada de lo que soy realmente. Piensan que soy filósofo. Bueno, el contador ejerce cierta filosofía también, ¿no? Carlos Jascayer, muy buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás vos? Un gusto saludarte. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, felicito a las dos expositoras, eh, a vos, Humberto, por permitirme participar en este muy buena tribuna, diría yo, en términos futbolísticos. Y realmente hay algo que a mí no me termina de cerrar. Es el tema de ¿cómo puede ser que una condena firme pueda ser revisada por una ley más benigna? Quiere decir que si bien es cierto esto se aplica en materia tributaria, lo llevamos a otros niveles donde puede haber otros delitos muy graves y me deja mucha duda. Sinceramente me deja mucha duda. No sé realmente, porque soy contador público, pero me suena muy raro el tema de la benignidad de la ley en una condena firme. Eh, Me gustaría, si es posible, que se pueda aclarar un poquito más. Pero antes de Bueno, todo, no sé si perdón, Graciela, sí. antes de todo quería públicamente felicitarlo a Mario Brodsky por sus publicaciones que son fantásticas. Bueno, muy bien, muchas gracias. Mario salió muy laureado hoy. Bueno, no sé si esta posición que tomó Carlos, Giselle y Graciela quieren contestarle. Por mi parte, estoy muy a favor del artículo 2 del Código Penal, de la ley penal más benigna. La vida cambia, nosotros cambiamos, todo cambia. Y si en algún momento el legislador consideró que algo era delito y luego no, bienvenido sea sacarlo. Y si en algún momento el legislador consideró que esta tan cuestionada condición objetiva de punibilidad en un momento, a partir de determinado monto, era delito y luego pasa que queda en desuetudo esto y lo cambia, hay que aplicar lo que sea más favorable a la persona, ¿no? No nos olvidemos nunca del artículo 18 de la Constitución, ¿no? Ese artículo tan rico. Todos tienen derecho a lo que sea mejor a la persona, ¿no? Hasta la pena. La pena que se aplica debe ser la mejor para la persona. Por eso está la prevención general y la prevención especial, ¿no? Por eso está la pena natural, por eso está el principio pro homine. Eh, o sea, no sé, de garantías constitucionales podríamos hablar muchísimo. Vos fijate que hasta el delincuente más perverso, el juez está obligado, si no tiene un defensor particular, a ponerle un defensor oficial, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hace el derecho de defensa y tiene derecho a ser defendido.
Y el particular puede aceptarlo o no, pero el juez está obligado a ponerle un defensor. Y pues suponemos, perdón, yo supongo que eso es previo a una definición de una condena firme y definitiva, que ya terminó todo el proceso, ya se le dieron todas las garantías al acusado durante el proceso. Y una vez que ya está condenado, eh, creo que cambia la situación. ¿No? A mi criterio, no es lo mismo, digamos, una persona que está en juicio, que tiene apelaciones pendientes, a aquel que ya terminó el proceso y dice, bueno, tiene que cumplir una condena de tanto, de tal cosa. Pero ¿sabés qué pasa, Carlos? Que el artículo segundo no dice eso. ¿No? Dice que si durante la condena se dictara una pena más benigna, se debe aplicar esta. Entonces estamos transgiversando la letra del legislador. Mm. Sigo sin entender este fallo. Yo le decía a Humberto, hay que profundizar un poco, porque yo no sigo sin entenderlo. Voy a profundizar lo que dijo Cristian en cuanto al primer párrafo ley, el segundo pena, a ver si de ahí lo entiendo un poco mejor, pero me están cambiando lo que estudié hace muchísimos años, ¿no? Sobre el artículo 2. Había un delito, yo no me acuerdo bien, pero estoy seguro que era algo así. Había un delito que era robo automotor. Un decreto El de- hubo hace mucho. sí, ese delito era muchísimo más grave que el homicidio, Exacto, el decreto, la pena que establecía el o decreto. Y sea, el después, decreto. Entonces se aplicó, de ahí se ve claramente cuál es la ley más benigna. claro, claro. Pero bueno, el artículo está. Exacto, Y, sí, y sí, las sí, garantías continúan después de que el proceso esté firme. exacto, Claro. sí. ¿Mm? Giselle, ¿querés comentar algo al respecto? No, lo que entiendo es que esto que está planteando Carlos es el mismo razonamiento que siguió Hornos en cuanto a que desde el momento en el que hay una condena firme, qué circunstancias tuvo en consideración el juez al momento de dictar esa condena, cuáles eran los elementos típicos que se exigían y cuál era la pena que se establecía. Eso queda firme, pasa en autoridad de cosa juzgada, de qué seguridad jurídica podríamos hablar y de qué carácter de cosa juzgada podemos hablar, si esto se puede revisar con el tiempo. Creo que esa es la postura. Creo que desde lo que es derecho penal común es contundente y es claro el artículo 2 desde el principio, desde los principios constitucionales y las garantías que tiene tanto el imputado como el condenado. Esto no podría ser discutido. Me parece que introducir esta perspectiva en lo que es el derecho penal tributario viene de la mano de estas constantes actualizaciones que tenemos. Creo que no nos lo preguntaríamos en otro tipo de delitos, no sé, lo pienso em, no me sale porque ya ni siquiera esto fue en el adulterio, por ejemplo, nada, en algún momento fue delito y deja de serlo y vamos a seguir teniendo gente presa por adulterio. Bueno, desde este lugar creo que no lo planteamos, nos lo planteamos por ahí desde una perspectiva del delito económico justamente por estas constantes actualizaciones y por esta teoría que no deja de ser una construcción jurídica de que no existe descriminalización de la conducta acá y que la aplicación de esta ley penal más benigna solo se daría cuando hay despenalización, descriminalización o cuando hay un distinto contenido social o de una distinta percepción social de la conducta, cosa que no pasaría que lo que era delito en el 2000 sigue siendo delito hoy, lo que cambió es la magnitud económica nada más. La conducta no dejó de ser delictual a los ojos del Estado. Eso es lo que se plantea tal vez. Y desde ese lugar se abre una discusión que me parece que, de nuevo, si lo analizamos desde las garantías constitucionales, no tiene lugar, no tiene asidero. Porque no lo dice, no lo dice nuestro Código Penal, ni tampoco lo dicen los tratados internacionales de derechos humanos que suscribió el país. O sea, la ley penal es más benigna y es más benigna. No se habla de desincriminación de conducta ni de contenido social, es construcción jurídica esto. Exactamente. Bueno, hemos llegado a la finalización de la reunión de hoy. Quería volver a comentarles que el día 13 de agosto hacemos nuestro congreso anual del centro, que en esta oportunidad, un congreso internacional, también es en forma virtual,
lo vamos a dedicar a un estudio comparativo de los regímenes penales tributarios entre distintos países. Vamos a ver cuáles son las semejanzas, ¿no? Y van a estar representados Paraguay, Italia, República Dominicana, Brasil, Chile, España, Perú, México y Uruguay, y obviamente Argentina, van a estar representados entonces en este congreso, que me parece que va a ser muy interesante porque nos va a permitir ver en estos temas de los regímenes penal tributarios cómo está funcionando en otros países. Bueno, muy agradecidos a todos, especialmente a ambas expositores, Yaciel y Graciela. Muchas gracias a todos, muchas gracias por la disponibilidad y como siempre los esperamos en los próximos eventos del centro. Hasta la próxima.